Después de hacer la división sintética, ya está acá y resuelto. Entonces, va a quedar un buen tiempo para lo que queramos hacer. Entonces, por fin, tan. Último caso. Ese último caso, entonces, como bien lo vimos la vez pasada, bueno, Juancho me preguntó una cosita y pues eso, pues la respuesta obviamente es para todos. Me dice, profe, si yo quiero hacer la edición sintética por el método que a mí me enseñaron, no hay ningún problema, ¿sí? Eh, Aquí se la hago. No hay ningún problema, es totalmente válido porque realmente no me interesa la herramienta matemática para esa, desde que podamos aplicar adecuadamente la transformada inversa. Entonces, el método que quieran usar. Listo. Y los tenemos, por ejemplo, acá, donde dejamos la vez pasada. Bueno, por acá también hicimos dos ejemplitos adicionales, solo de edición sintética. Sí, vamos a recordarla así muy por encima. Mira, llené el tarrito de agua y no veo el tarro. Muchachos, denme un segundito, yo ubico el tarro. Espera un segundito. Bueno, muchachos, de entrada también les quiero pedir disculpas por el ruido. Están haciendo un trabajo ahí en el baño. Entonces nos va a acompañar un pequeño ruidito. eh, pues el resto de la clase, yo creo. Esperemos que no sea mucho problema. Listo, entonces como vimos la vez pasada, pues uno de los métodos para resolver, digamos, las fracciones, las funciones impropias, para resolver las funciones impropias, entonces obviamente es hacer la adición sintética. Y como me lo enseñaron a mí, simplemente toma uno los valores del denominador desde que el valor o desde que el polinomio sea mónico. Sí, mónico quiere decir que el coeficiente de la máxima potencia del denominador es uno. Sí, entonces se aplica directo. Entonces se anula el uno. Donde, acá no. Dice entonces, no se pone, entonces los coeficientes son uno, 3 y 2. El uno no él coloca, ¿sí? Y los otros dos sí, 3 y 2. Primero el 3 con signo cambiado y luego el 2 con signo cambiado. Y en la parte de arriba simplemente se colocan todos los coeficientes del numerador. Es uno, 5, 9 y 7. Empezamos, obviamente, por el primero, que es el uno. Lo bajamos y con ese multiplicamos.
1 por menos 3, y viene en su correspondiente fila, pero siguiente columna. Luego, 1 por -2, da -2, ¿sí? En la misma fila, pero columna siguiente. Y simplemente hacemos la operación algebraica. 5 menos 3, 2. Luego, y volvemos a hacer la misma jugada. 2 por -3, -6. Y 2 por -2, -4. En el instante en que coloquemos el primer valor en la última columna, ¿sí? Allí, allí ya termina, digamos, el ejercicio como tal, ¿sí? Ya solo sería terminar de hacer la parte algebraica. Entonces, en este caso sería 9 menos 2, bueno, 7 menos 6, 1. Y acá 7 menos 4, pues 3. Y tomando de derecha a izquierda, tenemos que los dos primeros son los que acompañan a al polinomio original, ¿sí? A la función original, pero recuerden, siempre, siempre, siempre va a quedar de un grado inferior, ¿sí? La adición sintética asegura que el sistema va a ser estrictamente propio, ¿sí? Es decir, que el numerador, que el grado del denominador va a ser mayor que el del numerador. Y el resto, pues simplemente son, digamos, el residuo, donde es el término independiente, el siguiente sería multiplicado por s, el siguiente por s al cuadrado, tal cual como lo vimos en este último ejemplito, sí que ustedes mismos resolvieron, ¿sí? Entonces, teníamos orden 3 abajo, orden 6 arriba. ¿Qué era lo que hacíamos? Ah, muy sencillo. Nuevamente, polinomio del denominador es mónico, entonces ese no lo coloco. Los coeficientes son 1 más, bueno, 1, 1, menos 3 y 2. Como es mónico, entonces no ponemos el primero, pero sí el resto, ¿sí? Entonces, el más 1, véalo acá. El menos 3, pero con signo cambiado, véalo acá. Y el 2, pero con signo cambiado, véalo acá. Y empezamos de las operaciones. El primer unito si baja, 1 por menos 1, ¿sí? 1 por 3, 3, y 1 por -2, -2. ¿Sí? Noten que van siendo en diagonal, ¿sí? En la siguiente columna de la anterior, siempre la siguiente columna de la anterior, y hacemos la primera operación. Y en la primera operación, pues 5 menos 1, pues 5 menos 1, 4. Y volvemos a empezar. 4 por -1, que sería -4. 4 por 3, 12, ¿sí? Y 4 por -2, -8. ¿Sí? Y hacemos la operación. Entonces 9 más 3, 12, menos 4, 8. Y así nos vamos yendo. El resultado final, bueno, son los coeficientes de acá. ¿Dónde qué? Entonces uno mira cuántos valores va a tomar. En este caso, el denominador era de orden 3. Entonces el numerador, ¿cómo va a quedar? El numerador va a quedar de orden 2. Para ello, entonces, yo vuelvo a coger, pues, digamos, mi estrategia, vuelvo a tomar de derecha a izquierda, entonces, menos 13, término independiente, 11, coeficiente de s, 9, coeficiente es el cuadrado. Como ya llegué a ese cuadrado, entonces hasta aquí me llega, digamos, la parte del polinomio. El resto es puro residuo. El resto es residuo. ¿Qué quiere decir? Que queda por fuera de la función de transferencia, de los polinomios de la función de transferencia. Entonces, 9, un término independiente, 8 que acompaña a s, 4 que acompaña a s al cuadrado y 1 que acompaña a s al cubo. ¿Sí? Y aquí ya habremos hecho la división sintética de esta función de transferencia. Bien, ¿cómo la vieron? Bien, profe. Sí, realmente es simple, pero pues necesito que la tengamos muy, muy, muy clara.
Y al igual que digamos ese día, la duda de Juancho, lo pueden hacer pues, por cualquiera de los métodos de edición sintética que ustedes conozcan. A mí este me parece muy simple, pero pues pueden usar el que mejor se adapte a su gusto. Bien, ahora, listo, entonces todo eso es para poder hacer la, la transformada inversa. ¿Cómo se hace? Ah, muy sencillo. Usted viene teniendo ya la función de referencia con la visión sintética. Tenemos una S, un 2 y aquí un S más 3 por lo que haya quedado. ¿Sí? Entonces, simplemente se le aplica transformada inversa a cada uno de los términos. El último término, ¿quién es? Ah, el último término es el caso 2. Caso 2, sí, polos reales diferentes. Ah, entonces simplemente se hacen las fracciones parciales y todo. Bueno, y entonces con los términos del residuo, ¿qué? Eso es lo de menos. Con los términos del residuo, entonces, S. ¿Quién es S? S. Entonces, si nos vamos a ver las tablitas, por propiedades, ¿quién es S? Tablas, 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 tablas. No, no. Listo. Por propiedades, las propiedades nos dicen que cuando hay una S solita, cuando hay una S solita, simplemente eso representaba lo que antes era una derivada. ¿Sí? Eso es lo que representa la S solita. S por una función de S. ¿Sí? Sino que esta vez ya no estamos pasando de derecha B, de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hagamos la transformada, entonces, transformada de S simplemente es la derivada con respecto a quién. ¿De quién? Ah, aquí no se especifica. Como no se especifica, pues muy sencillamente podemos poner por la función S de t, ¿sí? Sea la que sea quien sea, dependerá este G de S a quien esté comparando, ¿sí? Recuerden, G de S, por allá en la definición de función de transferencia, es según la definición de función de transferencia, es la salida sobre la transformada de Laplace de la salida sobre transformada de Laplace de la entrada. Entonces, por ejemplo, si fuéramos a hablar por allá cuando veamos en el futuro controladores, la salida es, por ejemplo, la salida de control, la señal de control, mientras que la entrada es el error. ¿Sí? Ah, bueno, cuando aplicamos eso, ahora, ay, perdón, el error. ¿Sí? Ah, ya con esto, ahora sí podemos decir que una S solita, ¿sí? Realmente, pues este que está dividiendo acá, pasa a multiplicar todos los términos. Pues, por ejemplo, en ese caso sería S más 2 más otras cosas, ¿sí? Y en la función, entonces este que está dividiendo lo pasa a multiplicar, entonces quedaría como S e de S. Y entonces, cuando hacemos la transformada de la Laplace inversa, sería la derivada con respecto al tiempo de E de t. ¿Sí? Acá, porque hay una relación pues, definida de la función de transferencia. Pero ¿qué pasa acá? Ah, pues aquí no tenemos nada, solo dice G de S. Aquí solo dice G de S, entonces no sabemos bien quién es la salida y quién es la entrada.
No sabemos bien quién es la salida y quién es la entrada. Cuando ustedes hicieron el taller de transformada de Laplace e hicieron el último punto, ustedes veían, pues obviamente, que era el de comparación con el taller de linealización. Entonces habían, por ejemplo, el del tanque. Ah, el del tanque era altura versus, eh, versus flujo. Sí, salida versus entrada. En el segundo era fuerza versus desplazamiento. Entonces, desplazamiento x de t versus fuerza con la que se movía el sistema de masa resorte. ¿Sí? En el tercero era la caldera. Ah, la caldera era salida, que era temperatura, sobre entrada, que era flujo de gas. ¿Sí? Y en la última era el péndulo, la salida era ángulo teta de t, ¿sí? Sobre torque. Entonces vean, una función de transferencia siempre, siempre, siempre es una relación entre la salida y la entrada, salida y la entrada, salida y la entrada, salida y la entrada, ¿sí? Sino que uno al final, pues digamos, la generaliza simplemente como GT. Como acá, y todo esto era para repetirles, como acá no dice quién es la entrada y la salida, simplemente está como GDS, pues ya está en Laplace, entonces pues simplemente se define como S de t, ¿sí? Derivada, entonces esta S es simplemente la derivada de una función, no se especifica, entonces la dejamos de forma genérica como S de t. Bien, este S de t, este S de t también tiene un significado. Resulta que si nos ponemos a mirar las tablitas, es este de acá, ¿sí? Es un uno. Entonces, ¿qué ocurre? Como tenemos un uno, entonces, acá mismo. Entonces, ¿quién está multiplicando esta S? Un uno. Entonces, como si el uno fuera la función, como si el uno fuera la función en t. Entonces, se puede expresar también simplemente como la derivada, ¿sí? Pero, o sea, la S simplemente es la derivada. Y la función sería la conversión de ese unito, ¿sí? ¿Y cuánto vale la conversión de un uno? La transformada de la Laplace de un uno, transformada inversa de un uno. ¿Cómo se llama eso? Impulso unitario. Impulso unitario o delta de Dirac, ¿sí? Esa delta de Dirac es simplemente este mamarrachito de t, ¿sí? Podríamos dejarlo expresado de forma general, ¿sí? Donde no sabemos quién es decir, derivada de t por S de t, ¿sí? Pero la más común, es decir, pues si no hay nada, entonces vamos a suponer simplemente que es un impulso unitario. Entonces, delta Dirac, esta es más común. Inclusive es la respuesta que nos genera más ¿sí? Entonces, simplemente como acompaña un unito, entonces digamos que le hace como la inversa a ese unito, ¿sí? Y ese unito entonces queda como delta de Dirac. Entonces acá, entonces sería ven, D de t, S de t. Acá vuelve y juega lo mismo, ¿sí? Este 2 es una constante, ¿sí? Y transformada inversa de una constante, ¿sí? Pues saca uno la constante y le queda un unito, ¿cierto? Y vuelve y juega. Transformada de ese uno es un impulso unitario. Ah, bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Este 2 simplemente es el mismo 2, pues que sale como constante, por la transformada inversa de un uno. Transformada inversa de un uno simplemente es delta Dirac. Simplemente me queda 2 delta de Dirac, ¿sí? Y listo, y pasamos al término 3. Ah, pucha, término 3. Aquí sí no hay. ¿Cuál caso es? Ah, por allá el caso del principio. Caso número 2, polos reales diferentes.
Sí, vea, volvimos a un casito y casos reales diferentes. ¿Qué hay que hacer? Simplemente aplique eh, fracciones parciales y listo. ¿Sí? Ah, bueno, entonces yo aquí se lo resolví, esas fraccioncitas parciales. Sí, acá. Entonces, ¿cuánto da? Entonces, es S más 3 sobre S más uno por S más 2. Entonces, de una vez ahí como recordando. Hay dos formas de hacerlo. ¿Sí? La de abajo es fracciones parciales. ¿Sí? Entonces, vea, S más 3 por S más uno por S más 2. Entonces, simplemente eso yo lo puedo escribir como una K1 sobre S más uno más K2 sobre S más 2. O A sobre S más uno más B sobre S más 2. O sea, la sintaxis que ustedes usen es indiferente. A y B o A1 y A2 o K1 y K2 es indiferente y simplemente aplico la fracción parcial. Entonces K1 va a ser con S más uno, entonces anulo el S más uno y evalúo en el polo que anulé. Como el polo es S más uno, entonces evalúo en S menos uno. Sí, reemplazo valores y hallo el 2, luego el K2 vamos a verlo ahora con el S más 2, ¿sí? Entonces el S más 2 lo coloco, lo anulo y evalúo en el valor por lo que anulé, sería en S igual a menos 2, reemplazo, ya que el segundo valor, obtengo estas dos expresiones de aquí abajo, ¿sí? 2 sobre uno sobre S más uno menos uno que multiplica la forma inversa de Laplace de uno sobre S más 2 y ya aplicando individuales, ¿sí? Entonces, esto es exponencial a la menos lo que acompaña a la S acá. Es uno antes a la menos t. Menos, entonces aquí, ¿quién acompaña a la S? Un más 2. Entonces, exponencial a la menos 2t. Esto por fracciones parciales. Pero si ustedes notan, pues este elementico también tiene su tablita. ¿Quién es? Ah, muy sencillo. Nosotros podríamos utilizar el caso. El caso que no veo, eso es S más A tan pelota. S más A más S más B, ¿sí? Entonces acá, caso 10 y 11. Uno dice, uy, profe, pero ¿por qué dos casos? Ah, pues porque aquí dice S más 3. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que aplicar distributiva, entonces dejando la S solita. ¿Por qué? Porque lo que nos pide las tablas. Hay que dejar la S solita. Y arriba hay que dejar simplemente un numerito que al final toca convertir en uno. Es decir, sacar cualquier factor común que haya ahí. ¿Sí? Y dividirlo. Entonces, el denominador lo distribuyo, entonces ya me queda S y más un 3 al otro ladito, ¿sí? Y aplico ambas funciones. Entonces, para esta, tabla, tabla 10, ¿sí? Perdón, tabla 11, que nos dice uno sobre B menos A, B exponente, tan, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Sí? Más 3, pero el 3 es una constante y aquí debe haber un uno, entonces simplemente saco el 3 y aplico la tablita, ¿sí? Que es esta de acá. Hago álgebra, factores comunes y debo llegar exactamente al mismo valor de abajo, ¿sí? Entonces aquí tenemos, simplemente están invertidos, ¿sí? Menos exponencial a la menos 2t es acá, menos exponencial a la menos 2t, más 2 exponencial a la 2t. Ah, bueno, aquí me equivoqué, aquí era t, ¿sí? Venga, de una vez la corrió. ¿Cómo la ven? Yo tengo una pregunta, profe. Sí, señor. Por ejemplo, en esa última parte donde demuestra la ecuación que es uno sobre B menos A, esas cosas, ¿uno cómo sabe cuál es B y cuál es A? Es indiferente. O sea, que pueden dar dos valores diferentes, No, no, señor. ¿no? No, señor. Cuando usted lo haga, se va a dar cuenta que llega al mismo resultado. Sí, Sí, si quiere hacemos uno. Ahí como rápido para que veamos que llegamos al mismo resultado. ¿Sí? y eso pues no hay problema. Listo, entonces hagámoslo. Entonces hagamos el primerito. ¿Sí?
Entonces, venga, voy a copiar este pedacito para que demostremos que no importa si toma B como el primero o como el segundo. Sí, lo voy a pegar acá a un ladito. Acá a un ladito. ¿Sí? Entonces, vea, tenemos que en este caso se tomó B igual a 2 y A igual a 1. Hagamos el mismo problema, pero solo para este primero, ¿sí? No, no vamos a hacer el segundo, simplemente demostramos como el primerito. ¿Sí? Si nosotros resolvemos eso, noten que la respuesta del primero son solo estos dos. ¿Sí? Noten que la respuesta de este primer tramo solo es ese pedacito. ¿Sí? Entonces, ese es el que voy a comparar. El otro ya sabemos que también da si tomamos cualquier expresión. Entonces, esta vez voy a coger b igual a 1 y a igual a 2. ¿Sí? ¿Cómo va a ser? Entonces nos dice que la función es 1 sobre, entonces la tablita, la tablita nos dice que es 1 sobre b menos a. Ah, listo. Entonces b menos a, entonces nos dice 1 menos 2 que multiplica a b por exponente por b vale 1, exponente a la menos bt. B vale 1, entonces simplemente eso es a la menos t. ¿Sí? Menos, entonces menos a vale 2, exponente a la menos at, o sea, es decir, a la menos 2t. ¿Sí? Y aquí, ¿cuánto es? 1 menos 2, menos 1. ¿Sí? Y 1 sobre menos 1, pues menos 1. Menos 1 que multiplica a esto que está aquí arriba. B a esto que está aquí adentro. Y simplemente haciendo la distributiva, ¿sí? Simplemente haciendo la distributiva menos por menos, menos y menos por más. Voy a poner, digamos, el primer número positivo. Entonces me queda 2 exponencial a la menos 2t, menos por más menos, menos exponencial a la menos t. Podemos observar que tomé A y B de manera contraria y a pesar de eso, llegué exactamente al mismo resultado. ¿Sí, Cevitas? Ok, profe. Sí, profe, muchas gracias. Excelente. Listo, muchachos. ¿Cómo les fue? Cómo les pareció? Breve, realmente ese último caso es muy simple después de aplicar la división sintética. Sí, ya queda pues un caso de los otros, cualquiera de los otros casos, y entonces sigue uno resolviendo pues con esos, con el uno, el 2, el 3, el que quede allí. ¿Sí? Entonces, haciéndolo en MATLAB, obviamente MATLAB también no lo resuelve. Si uno dice, pero entonces si todo lo da de MATLAB, ¿por qué no más bien hacemos el parcial con MATLAB, cierto? Claro, profe. Lastimosamente, listo, entonces voy a poner acá el codiguito, ¿sí? Y cuando ejecutamos, pues simplemente nos debe dar una respuesta muy similar a esta de acá. Sí, entonces nos dice que cuando el computador despegue, véala ahí. Entonces nos dice, bueno, claro que lo organizó en un orden un poquito diferente. Voy a darle fotico para que la comparemos. Pues está en pelota la fotico, está aquí abajo. La fotico acá. Entonces nos dice 2 exponente a la menos t, ¿sí? Déjalo acá. Menos exponente a la menos 2t, véalo acá. Más 2 Dirac, el P resume, él no pone delta Dirac, él pone Dirac por 2 delta Dirac, ¿sí? Más la derivada de Dirac. Entonces, derivada
respecto al tiempo de delta Dirac. Y allí ya habremos hecho la transformada inversa. Entonces, este último caso, ¿qué es? Ah, pues es una bobada. Simplemente aplico, como la función es impropia, ¿sí? Entonces, simplemente resuelven, resuelven la división sintética y empiezan a aplicarle a cada término simplemente la transformada inversa correspondiente según las tablas, ¿sí? Entonces, noten que después de la división sintética, pues ya todo es muy simple, ¿sí? ¿Preguntas? No, profe, por mi parte no. Bien. ¿Y los compañeros cómo la ven? Profe, sí se me escucha, No. Sí, señor. pero es que este computador está más lento. Pues no sé si me escucha. Ahí en la edición sintética, profe, una pregunta que no le hice ahora. Si en el primer término, pues no lleva un uno, sino digamos un 3 o un 4, igual se omite. Ese 3 se debe dividir por cada uno de los resultados. Eso hay herramientas en línea que la resuelven de todas formas. Un momentico. Una ya seleccionada. Ah, bueno, pero no abierta. Ay, bueno, no hay problema. Entonces, eh, ¿cómo se llama eso? División sintética mnemónica. División sintética mnemónica. Regla de Ruffin online. O edición sintética online, más bien. A ver, es Planet Calc. Aquí usan lo que les expliqué, ¿sí? Y para divisores mnemónicos. Ve, mira, no carga del todo. Ah, sí, pues está chiquita. Un segundito. Ve, no carga como bien. Véalo acá. Cuando, cuando el coeficiente es mnemónico, es raro porque no cargará bien. No, no carga bien. Aquí muestran la imagen y en un pequeño GIF de cómo se resuelve. Ese 3 ya no se puede omitir. Bueno, se omite para ponerla aquí en la columna, ¿sí? Pero en cada uno de los resultados se tiene que dividir, cada uno de los resultados simplemente se divide. Aquí, por ejemplo, el ejercicio es 3x a la 4 más 5x al cubo más 2x más 4 sobre x cuadrado. No, pero me está mostrando lo que les quería mostrar. Bueno, hagámoslo acá. Digamos que esto valga 3. Calculemos. Vean. Vea. Aquí sí lo pueden ver. Entonces observen que simplemente cada uno de los resultados, el proceso es el mismo. ¿Sí? Digamos que
para colocar aquí las columnas de la división, el primer número sí se omite, ¿sí? Pero cada uno de los resultados simplemente tiene que ser dividido por ese 3, ¿sí? Entonces, vean, por ejemplo, acá, bajo el 3, ¿sí? Y antes de multiplicar, ¿sí? Lo divido entre el valor que me generó acá, entre este 3. Entonces 3 dividido 3, 1, y este 1 sí es el que multiplico. 1 por menos 2, y 1 por menos 1. Hago la operación y el resultado lo divido entre 3 y ahí sí vuelvo y multiplico. Operación, resultado divido entre 3 y vuelvo y multiplico. Acá como que muy fácil porque era como que coincidió el 3. Pero si yo, por ejemplo, pongo un 4, ¿sí? Aquí ya van a empezar a salir, son unos fraccionarios, ¿sí? Entonces, vea, por ejemplo, bajo el primer número, pero no multiplico directamente, sino que divido por el número que acompaña al coeficiente nomónico, que en este caso es 4. Antes 3 dividido 4, 3 cuartos, y empezamos a hacer la operación, ¿sí? Entonces, eso, digamos, entre comillas, complica un poquito las cosas, pero pues es muy sencillo. Les voy a enviar el linkcito. Voy a enviar el linkcito. Colcable. Colcable existe. Acá en Calarca, sí. ¿Y qué tal? Por ahí, pues ella se imaginará. No, pues con ese nombre ya, ya desconfío. Bien. Y fuera de eso, la página ofrece gratuitamente conocer su futuro en 2020. Les dice si llegan o no llegan a diciembre. Bien, pero más o menos entendido, don Brian, yo no les voy a colocar un homónico. O sea, pues por mi parte no se preocupen, pero saben que lo único que hay que hacer es antes de la multiplicación dividir cada resultado. ¿Estamos? Listo, profe, gracias. Listo, muchachos. Con eso ya terminamos los 7 casos. Recuerda que yo uní el caso 2 con el caso 5 de polos complejos conjugados. Sí, entonces pues pasaron de 8 a 7 casitos. Lo otro, bueno, hasta aquí llega el parcial. ¿Sí? Nos faltó un tema que realmente es carnudo. Entonces se salvaron para ese, pero pues se las acumula para el tercer corte. Eh, Sin embargo, mirando los casitos, pues vemos que en resumidas cuentas, sin importar cuál caso sea, ¿qué es lo que toca identificar? Primero que todo, el denominador. El denominador, que es donde están los polos, ¿sí? Nos dice cuál usar. Entonces, si notamos acá nuevamente el listadito, vea que todo depende de los polos. Polos simple real, polos reales diferentes, polos complejos conjugados, polos reales múltiples, polos complejos conjugados con cero, polos complejos conjugados con integrador y funciones de transferencia impropias donde hay menos polos que ceros. ¿Sí? Entonces, es lo primero, identificar el denominador. Una vez identificado el denominador, ¿sí? Si es un polo simple, polo complejo, polo pues ahí sí miramos el numerador y lo ajustamos a nuestras necesidades, dependiendo del caso. Entonces, por ejemplo, si son polos diferentes, polos reales diferentes, entonces, ¡pum!, fracciones parciales. Si son polos complejos conjugados, ¡pum!, binomio cuadrado más residuo. ¿Sí? Si son polos reales múltiples, listo, entonces formulita de A sub n, ¿sí? Y empieza uno, obviamente, a hacer las fracciones parciales, pero ya múltiples, ¿sí? Listo, entonces acá, luego, reconocemos polos, listo, complejos conjugados, pero hay complejos conjugados, tiene ya no un número arriba, sino una S, pues toca adaptar esa S, misma metodología, reconocemos denominador, complejos conjugados, entonces pum, de una binomio más residuo y adaptamos el numerador, ¿sí? Luego, polos complejos conjugados con un cero, eso es muy sencillo,
Perdón, ese es el mismo. Polos completos conjugados con un integrador. Bueno, este es, digamos, el diferente. ¿Qué ocurre? Pues muy sencillamente toca aplicar la formulita A sobre S más BS más C sobre el segundo polinomio. ¿Sí? Para uno poder hallar los valores de A, BS y C y empezar a resolverlo ya como por partes. Bien, finalmente, funciones de transferencia impropias se deben a llevar a hacer la adición sintética para poder obtener los términos independientes o los residuos y una función propia como tal y resolver posteriormente. Y eso es todo. La metodología, digamos, es muy estándar para todos. Reconozcan los polos. ¿Qué tipo de polos son? Dependiendo de eso, pues ubicamos qué caso pueden aplicar. Bien, hasta allí alguna pregunta, porque hasta ahí nos llega el parcial. Profe, en el parcial usted va a poner, digamos, un ejercicio por cada caso o los va a combinar o cómo lo va a hacer. Pancho, la verdad no lo he definido. Profe, vea que hemos trabajado bien. Nos vaya a Sino que matar, profe. nos cuatro a todos y que todos quedamos felices, profe, nos quedamos callados. No, porque hay casos que involucran los demás. Entonces, por ejemplo, Precisamente por eso pregunto, profe. Sí, ¿no? Entonces, no, yo creo que todos los casos no, pero dentro de un caso puede haber otro, entonces ahí ya evalúo los dos. Listo, profe, gracias. ¿Sí? Entonces, te fijo si a uno de polos reales múltiples. Sí, no, sí les voy a decir, voy a omitir, está en el taller, pero lo voy a omitir. Este de acá, polos completos conjugados con integrador. ¿Sí? Porque el procedimiento, digamos, no es tan estándar, entonces no, no voy a poner a que se maten acá. En el parcial no voy a poner el caso 6. ¿Sí? Caso 6 no cae en el parcial. Sí está en el taller, pero no lo voy a poner, no va a caer en el parcial. Sí, es el único que voy a omitir. El resto ya sí puede caer cualquiera. Bien. Ahora, hay una última, digamos, diapositiva que quería traer pues como a relucir, que es esta solución de ecuaciones diferenciales. Resulta que ustedes ya saben aplicar transformada de Laplace a funciones temporales y ya saben aplicar transformada inversa de Laplace a funciones frecuenciales o en S. Resulta que si uno pasa de una ecuación diferencial a Laplace, pues obtenemos, como ya lo habíamos visto, una función de transferencia. ¿Sí? Pero si a esa función de transferencia le realizamos la transformada inversa, ¿saben a qué llegamos? A la solución de la ecuación diferencial. Si ustedes notan, vean la ecuación diferencial aquí arriba, aquí, ¿sí? Con condiciones iniciales, ¿sí? Entonces, aplicamos las propiedades, hacemos Laplace y llegamos a una función en S. Y hasta ahí, digamos, lo habíamos hecho. Pero resulta que si uno toma y hace la transforma inversa de esta función que le queda, llega a la solución de la ecuación diferencial. O por el método que ustedes quieran usar de por allá de ecuaciones, ¿sí? Cuando resuelvan van a llegar a este mismo resultado. Y si ustedes notan, es una exponencial multiplicada por una senoidal. ¿Sí? Entonces la respuesta uno puede suponer que es algo así. Esto es una senoidal, supuestamente. ¿Sí? Esto es una exponencial negativa. ¿Sí? Entonces, simplemente, como está la multiplicación, ¿sí? Como es la multiplicación, y si uno mira, el sistema son polos completos conjugados, entonces realmente va uno subiendo y uno bajando, es la multiplicación de estos, entonces como si nosotros tuviéramos una senoidal limitada por
la exponencial. Y esto es la respuesta típica de cualquier exponencial por una senoidal. Entonces vean, sin mayor esfuerzo, sin mayor misterio, si yo aplico a una ecuación diferencial con condiciones iniciales, le aplico transforma de Laplace y luego la inversa, hallo la respuesta o la solución a la ecuación diferencial en 2 simples pasos. ¿Sí? Esto simplemente es información, quería mostrárselas pues, para que vieran como un método muy simple a partir de Laplace para llegar a la solución de ecuación diferencial. Muchachos, y con esta última diapositiva hemos llegado al final del segundo corte. Dudas, preguntas, todo, si quieren, de los que no han empezado a rayar el taller, si quieren, vean, tienen toda esta, más de una hora para que empiecen a rayar y generemos dudas, todo lo que me quieran preguntar, bien puedan. Uy, sí, profe, yo tengo una duda con un punto. ¿Sobre qué, Sebas? Sobre un punto del taller. Pero no sé si de pronto me pueda colaborar un minutico. ¿Cómo se evita? Se ve, hace aquí tanto ruido que... No, profe, tranquilo, que si me puede colaborar con un punto que no entendí. Sí, Del claro, taller. ¿cuál? ¿Cuál fue que... Si quiere, En comparte el pantalla. octavo. Listo, comparte pantalla, Sebas. Ya va, profe, es que no sé en el computador. Ah, ya, ya. Es ese, profe. El octavo. Listo, Cevitas. Entonces nos dice... ¿Es el A2? Ah, no. Ese es muy sencillo. Ese es polos múltiples y se resuelve exactamente igual. Sí, que los polos múltiples, es decir, por la fórmula, o sea, usted tiene que hacer las fracciones parciales. A sub 1, s más 1 al cubo, más s más a sub 2 sobre s más 1 al cuadrado, más a sub 3 sobre s más 1. Caso 4, creo que es. Múltiple, profe. ¿Qué caso es ese? Más para arriba, Es. ahí. Casos reales múltiples. Sí, una S, pero no importa que no haya una S abajo. No, no importa, porque hay polos reales múltiples, entonces le queda más fácil. Porque cuando lo anule, abajo le va a quedar un 1. Entonces lo único que tiene que derivar es el numerador. Sí, solo sería numerador. Ujú. Así de fácil. Nada, listo, profe. Solo era eso.
Ah, excelente. Bueno, muchachos, ¿alguien más tiene una duda? O si quieren empiezan a rayar, se pueden desconectar y cualquier duda se vuelven y se conectan, como quieran. Listo, profe, si algo me conecto entonces. De una, cualquier duda, yo estoy ahí conectado. Profe, hablamos. Veo, don Brian. Profe, gracias. Don Luego. Juancho, cuida. Veo, don Juan. Pero de cada punto toca subirlo a MATLAB. Sí, sí, Cevita, es comprobarlo con MATLAB. Pero la comparación es más para ustedes que para mí, pero sí. Ah, listo, profe, entonces yo me voy a salir porque pues, ya solo me falta lo de MATLAB. Ah, no hay ningún problema. Bien, pues, Cevitas. Hasta luego, profe, muchas gracias. No, mío, cuida.